La Comisión Ética es una iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Como iniciativa de las víctimas, se expresa en oposición y disidencia frente a los mecanismos de impunidad que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de la movilización de los paramilitares, ha realizado. Hemos acompañado a las víctimas de falsos positivos, bueno, los mal llamados falsos positivos, que en el seminario que han tenido en Bogotá, familias procedentes de distintas regiones del país, y les hemos acompañado en el seminario, hemos escuchado sus conclusiones, sus trabajos, sus reflexiones, sus llantos, sus desesperaciones y sus ganas de luchar para que sus víctimas no queden otra vez matadas en el olvido, sino que sean capaces por lo menos de recuperar su nombre, su dignidad, porque se les han matado diciendo que eran no sé qué y no sé cuánto, cuando eran personas totalmente dignas. Y entonces su labor fundamental en lo que ellos están intentando es poder recuperar su dignidad y al mismo tiempo una reparación integral que no sea la apariencia reparación solamente económica que está dando el gobierno, sino la reparación integral tiene que ser contemplar cuál es la verdad, lo primero de todo, hacer justicia a los que han sido los culpables de estas masacres, y por otro lado poder dignificar a sus víctimas y recuperarse ellos como personas y como grupo social, porque la desestructuración hemos podido comprobar que llega a unos límites increíbles. Bueno, después hemos acompañado en un tercer momento, nos hemos repartido nosotros y 3 personas del grupo han ido a Putumayo y otras 3 personas hemos ido a Sucre. Entonces allí hemos tenido ocasión de comprobar cada uno, que eso ya lo contaremos también, a distinta gente que han sido víctimas, campesinos, en un caso de veredas, en otro caso de una finca que era cooperativista, cómo han sido machacados, asesinados, reducidos a la esclavitud, quitándoles todas sus tierras. Y por otro lado, hemos podido también contemplar zonas de biodiversidad y lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo visitar en la cárcel a algún defensor de los derechos humanos, que es el otro tema de persecución, encarcelar a los que están intentando defender los derechos de la gente más vulnerable. A lo largo de estos días que hemos estado aquí, hemos podido constatar las actividades ya reseñadas por nuestra compañera, de lo que podría estar detrás del eufemismo de seguridad democrática y de lo que consiste en la práctica el Plan Colombia. Hemos podido ver la profundidad, las dimensiones dantescas de los crímenes de Estado, de las ejecuciones extrajudiciales, crímenes forzados, y también de lo que es un proceso de militarización inaudita en las regiones visitadas. Hemos podido ver la gran cantidad de retenes, la gran cantidad de estamentos militares a lo largo de todas las rutas, en las poblaciones, en las carreteras, puestos militares en actitud ofensiva, que va todo ello en contra del derecho internacional. Pudimos observar de manera directa una leva que se está llevando a cabo, en donde los jóvenes son llevados contra su voluntad de manera expedita, inmediata, si no muestran los documentos de identidad requeridos y la tarjeta del servicio militar, que los lleva, los baja de los autobuses. Vimos pasar 11 personas en esas condiciones y otras 13 que un teniente había ordenado ya llevar. Todo ello también nos lleva a observar la permanencia y continuidad, pese a lo que dicen
los mandos militares del ejército colombiano, de los grupos paramilitares que actúan en total convivencia y en total coordinación con el ejército, al grado de tener sus centros de operaciones en las bases militares. Pudimos también constatar lo que significa el Plan Colombia en el terreno de lo económico, que no es más que el desplazamiento forzado de campesinos, la compra forzada también de sus tierras a precios irrisorios, y la extensión de cultivos contrarios a la ecología y a la sobrevivencia de las poblaciones indígenas y campesinas que viven en esos territorios. Hemos podido dar cuenta también de la impunidad absoluta que existe. Nadie es castigado de todos los crímenes cometidos, de los cadáveres que flotan en el río Putumayo y en los ríos de Colombia. Nadie es responsable. Se llega a un grado tal de deshumanización que las víctimas cuentan que muchos pobladores prefieren, cuando los cadáveres presentan un obstáculo, darle vía a la corriente del río para no ser o terminar en la misma condición de esos muertos, de esos asesinados. Pudimos constatar en los cementerios la gran cantidad de personas desconocidas y enterradas en las lápidas, en donde se muestra con toda claridad que los pocos que pudieron tener esa sepultura nos da una cantidad impresionante y nos hace suponer que las acusaciones que se hacen al Estado colombiano son reales, efectivas y verdaderas. Hemos visto también la invasión de territorios indígenas en violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que sí firmó Colombia y sí ratificó Colombia y que debe cumplir en términos de la integridad de los territorios indígenas y la integridad de las instituciones indígenas. Todo ello ha logrado un desplazamiento forzado también de poblaciones indígenas. En fin, que nosotros podemos constatar la mano militar tras la famosa seguridad democrática y la militarización total de la sociedad colombiana. Como los militares, por ejemplo, hacen de los centros educativos, centros de detención, centros de interrogatorios a acusados de la insurgencia, y también cómo son obligados los jóvenes a participar dentro de programas como el Soldado Amigo, en el cual se señala y se identifica a los opositores en los centros educativos desde esa edad, y cómo la juventud no tiene futuro y cómo la juventud vive aterrorizada, por un lado, de esta leva que se lleva a cabo a lo largo y ancho de Colombia, y también cómo ellos ven con suma tristeza los años que les esperan en la vida militar. En fin, que en suma es verdaderamente dantesco, es verdaderamente impresionante, es un caso paradigmático de lo que ocurre en lo que significa en los hechos el Plan Colombia y la seguridad democrática.